Aleluya. Gloria al Señor. Él siempre está obrando. Aunque no lo veamos, Él siempre está obrando. Aunque no lo sintamos, Él siempre está obrando. Aunque creamos que Él no responde nuestra oración, Él está trabajando con ella. Él está, amordándola para darnos verdaderamente lo que necesitamos, no necesariamente lo que pedimos. Por eso es que Él siempre está obrando, aunque no lo podamos ver. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Les pido por favor que antes de sentarse, saluden a todos a su alrededor, y allí los que están a través de la internet reciban también un abrazo de nuestra congregación y de todos nosotros. Dios les bendiga, un abrazo también. Se pueden sentar, hermanos. Oiga, gloria a Dios. Desde que comenzó la pandemia, hemos escuchado muchos métodos de protección que los departamentos de salud han hecho para nosotros, han creado para nosotros en beneficio de que estemos protegidos, de que nos estemos cuidando. Nos han impuesto muchas reglas, distanciamiento físico, la situación del aislamiento, que nos quedemos en nuestras casas. También hemos escuchado que dentro de este aislamiento y de este tiempo que hemos tenido que estar protegiéndonos, también hemos escuchado muchas situaciones que están y han pasado a nuestro alrededor. Hemos escuchado el maltrato a los niños. Hemos escuchado también sobre las situaciones con los envejecientes. Hemos también ahí escuchado los problemas que han tenido muchos padres para poder conectar a sus hijos, para que reciban la enseñanza, la educación. Hemos visto lo que nos han dicho de la situación económica, y posiblemente algunos de nosotros esté pasando por esa situación, situaciones económicas, el desempleo. Algunos posiblemente nos hemos sentido deprimidos o oprimidos. Nos hemos sentido o hemos tenido problemas en el hogar. Y es posible que muchos hayan sufrido la muerte de un familiar, como sé que es el caso de Yari, Diana, que está conectada también, como decía la hermana La Wanda. Fue una bendición poder escucharla a ella el jueves, agradeciendo desde Ohio que se está conectando ella. Pero sufrieron la pérdida inesperada de su papá y también la pérdida de su mamá en términos de un mes. Y es posible que muchos de nosotros hayamos pasado con familiares también esa pérdida, esa separación. Nosotros sufrimos la soledad que posiblemente por la que estuvieron pasando ellos. Los hemos escuchado y hemos escuchado muchas otras cosas. Ahora bien, cuando esto ocurre es tiempo que la iglesia del Señor levante su voz. Levante su voz y diga que no importa cuál sea tu situación, no importa por la situación que tú estés pasando, el dolor de la aflicción, la pérdida, la separación, el dolor de la enfermedad, no importa cuál sea tu situación, tienes que buscar el consuelo de Dios. Porque Él es el que te puede consolar. Él es el que tú puedes sentir. Aunque no lo veas físicamente, puedes sentir su abrazo. Puedes sentir que está obrando continuamente en nuestras vidas. Y ese es el título del mensaje en la mañana de hoy. El consuelo de Dios. Porque el que habita al abrigo del Altísimo, dice la palabra del Señor, morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que cobijarnos en Él.
en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, cobijarnos en Él, para que Él nos siga ayudando. Pero también es bueno que ante toda esta situación de la pandemia y todo lo que ha pasado, no podemos dejar de señalar algo que también nos debe doler. Es que mucha gente, muchas personas, muchos hermanos, lamentablemente han dejado de congregarse. Aún teniendo la oportunidad de conectarse vía internet. Diana está desde Ohio. Nuestros familiares allá en El Paso están conectados. Víctor, Pina, Adriana. Lamentablemente hemos estado orando las últimas semanas por Grisel, que es una de las hijas de Víctor y Pina y hermana de mi nuera Adriana, que pasó a morar con el Señor en la noche de ayer. Así que seguimos orando por la familia, cada uno de ellos, para que el Señor los siga fortaleciendo, y sus hijitos, que deja 5 niñitos, 5 hijos. La mayor de 11 años, Zaira. Una nena, 38 años tenía. Pero seguimos orando. Y Dios nos dio la oportunidad que a través de esas redes sociales, ella un día nos llamara y en medio de la conversación aceptara al Señor. Porque eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace las redes sociales cuando las usamos correctamente. Pero muchos hermanos lamentablemente han dejado de congregarse y han dejado de conectarse. Pero Dios no deja de seguir obrando. Dios está disponible. No podemos echar nunca a un lado a Dios. No importa cuál sea nuestra situación, no importa cuál sea nuestra circunstancia, Dios está ahí. Está obrando aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos. Por eso es que no lo podemos dejar a un lado, porque Él es el que nos consuela en medio de nuestra aflicción. Dentro de la palabra del Señor hay muchos versículos, muchos capítulos que nos dan aliento, nos ayudan en los momentos de crisis, en los momentos de aflicción, inclusive en los momentos de alegría también nos dice cómo debemos manejarlo. Pero en los momentos de crisis, en los momentos de situaciones en nuestra vida, cuando llega el día malo, que vemos la palabra del Señor, uno de los versículos, los capítulos, que ayuda mucho a todos, y todos los conocemos, es el Salmo 23. El Salmo 23, muchas veces cuando nosotros tenemos que ir posiblemente a una oficina médica, tenemos que irnos a reunir con alguien en algún lugar, si nos fijamos, muchos tienen la Biblia abierta en el Salmo 23. En el Salmo 23, que es por donde vamos a estar trabajando el mensaje en la mañana de hoy. Porque es un mensaje de aliento, un mensaje de consuelo. Son herramientas que el Señor nos da a través de su palabra que podemos aplicar a nuestras vidas. Pero ¿cómo nosotros vamos a saber lo que Dios quiere decirnos? ¿Cómo los consuelos que Él está sacando a través de su palabra para su pueblo, cómo nosotros lo vamos a conocer si no leemos su palabra? ¿Cómo nosotros vamos a conocer el manual de cómo nosotros vamos a vivir, de cómo nosotros tenemos que llevar nuestras vidas, si no abrimos el manual y las instrucciones que Él nos dejó en la palabra? Aleluya. Gloria a Dios. No podemos dejar de buscar en la palabra. Ahí es que están todas estas palabras de consuelo, de aliento. Todos conocemos el Salmo 23. Y para muchos,
Es posible que no sea problema citarlo de memoria, porque el Salmo 23 lo que tiene son 6 versículos. 6 versículos. Porque lo difícil, posiblemente para algunos de nosotros, no es citarlo. Lo difícil para algunos de nosotros posiblemente es ponerlo en práctica. Recibir ese aliento. Porque muchas veces cuando tratamos de dar aliento hay personas que no lo quieren recibir. Mientras usted busca el Salmo 23, déjeme hablarle algo, unas características, unas cositas sobre David. David fue el instrumento que Dios usó para escribir el Salmo. David. Y David tenía muchos defectos. Era un hombre imperfecto, como lo somos cada uno de nosotros. Desde niño fue usado por su familia. Desde niño, desde muy joven, fue usado por su familia. Fue un joven solitario. Solitario. ¿Recuerdan? Él era pastor. Pastor de ovejas. Y allí donde estaba solo. Pastoreando las ovejas. Y allí no había internet. Allí no habían teléfonos celulares. ¿Sabe por qué? Porque ahora muchas veces posiblemente a mí me llame el vecino de aquí al lado, Víctor, y me diga, mira Manuel, precisamente vi por ahí que tiene unas ovejitas por ahí, y entonces él me diga, mira, necesito, y yo vaya allí, y mientras esté sentado velando las ovejas, pues esté en el teléfono, en el internet, pero David no tenía esa oportunidad. Estaba solo, completamente solo, así que era una persona solitaria. Pertenecía a una familia pobre, pero Dios pudo hacer con él lo que ni él mismo creía que alguien podía hacer, que alguien podía lograr. Porque no lo podemos hacer por nuestra fuerza. Fue Dios el que lo hizo. Dios pudo ver lo mejor de él y también así él lo puede ver con usted. Él puede ver todas las cosas que él puede. Cuando él lo mira a usted, él no ve sus imperfecciones, él no ve sus faltas. No, él ve lo que él puede hacer a través de usted. Pero tenemos que pedirle perdón por nuestra manera de vivir y permitir que él pueda seguir obrando, trabajando en nuestra vida, perfeccionando nuestra vida, porque no vamos a llegar a ser perfectos, sino que cada día en él buscamos esa perfección en el Señor. Y si algo van a ver en nosotros, que vean lo que él puede hacer con un siervo inútil, que se somete a él. Así que si nosotros podemos hacer eso, Dios también va a sacar y a ver lo mejor de cada uno de nosotros. Por lo que conocemos a través de la palabra, sabemos que David fue terrible, hizo muchas cosas indebidas, muchas cosas que no debió hacer. Igual que nosotros. Nosotros hacemos cada día cosas que no debemos hacer. Nosotros decimos cada día cosas que no debemos decir. Criticamos. Así que David era ese tipo de hombre. Cometió delitos, cometió perjurio, mintió, planificó. Hasta que Dios le mandó a Natán con un bate, mire, bien sabroso. Y después que le puso todos los ejemplos, que David le dijo, pues el que hace eso hay que buscar matarlo. Y él le dijo, pues tú sabes quién fue, tú mismo. Porque todos tenemos la capacidad de fallar, pero también tenemos la capacidad de pedir perdón, de acercarnos al Señor.
Así que para el Señor no debió ser fácil trabajar con David. Con todo lo que hizo. Como muchas veces nosotros pensamos, es que yo soy bien difícil. Es más, yo soy tan difícil que ni yo mismo me puedo entender. Nos puede pasar así, hasta el punto que Dios trabajó con David, siguió trabajando con David, y David llegó un momento en que pudo reconocer que en él no había nada que valiera la pena si no estaba en el Señor, si no lo hacía a través del Señor. Fue tanto así que el Señor lo pudo llamar que David estaba hecho conforme al corazón de Dios. Imagínese. Ahora mire usted su realidad. Y si usted se somete al Señor y permite que Él trabaje con usted, ¿cuánto más pudiera hacer también el Señor? Así que nosotros no podemos seguir mirando nuestro pasado. Si miramos nuestro pasado es para mirar de dónde Dios nos sacó. Porque si miramos nuestro pasado, vamos a ver nuestras inseguridades, nuestras insuficiencias, nuestras insatisfacciones. Tenemos que mirar hacia el futuro, porque mirando hacia el frente, nosotros podemos ver al Señor obrando en nuestras vidas. Nosotros podemos ver la capacidad, lo que Dios puede hacer a través de un siervo inútil, cómo Dios puede trabajar con nosotros. Cuando nosotros miramos entonces hacia el frente, hacia el futuro, vemos entonces en el Señor las posibilidades que tenemos con Él en nosotros y para los demás. Yo espero que haya llegado allí ya al capítulo 23 del libro de Salmos, y vamos a trabajar con los versículos comenzando en el 1. Es posible que podamos cubrir hoy hasta el versículo 4. Si no, pues entonces comenzamos la semana que viene con el del versículo 4 en adelante. Pero vamos a leer, el capítulo completo en este momento. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le pedimos al Espíritu Santo que nos las revele en nuestro corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos años. Aleluya, gloria a Dios. Es un verso, un capítulo de la palabra hermoso, que nos da aliento, nos da esperanza. Pero para comenzar, quiero comenzar ¿con qué? Con una pregunta. Con una pregunta para que reflexionemos en ella. A usted ¿le gustaría ser una oveja? ¿Le gustaría ser una oveja? Cuando le hacemos esa pregunta a un niño, y tenemos por ahí un par de ellos, y le preguntamos si qué quisiera, qué animal pudiera ser su favorito, o qué
si pudiera ser un animal, ¿qué escogería? Yo estoy seguro que al igual que muchos de nosotros, no escogería ser una oveja. Los niños posiblemente dirían, pues, algún tipo de animal fuerte, inteligente, ¿ve? Ese tipo de animal que intimida. Porque nos vamos por esa línea siempre, ¿verdad? Tratando de ser fuertes, intimidantes, inteligentes. Hace unos años, para el 2015, sí, yo les traje un mensaje sobre las ovejas. Se llamaba El rebaño del Señor. El rebaño del Señor. Y hablaba sobre las características de las ovejas. Todas sus características. Y comparábamos esas características con nosotros en el Señor. Con todo. Las ovejas tienen características que nadie quisiera tener. Por ejemplo, las ovejas no tienen sentido de dirección. Aunque muchos seres humanos tampoco saben. Ese GPS interno como que muchas veces lo tenemos apagado. Pues las ovejas no tienen sentido de dirección, lo que le hace perder el rumbo fácilmente. Si se descuidan y no están con el rebaño, ¿qué va a suceder? Se van a quedar rezagadas y después que están rezagadas se van a perder, porque no tienen ese sentido de dirección. Las ovejas son indefensas, no tienen garras, no tienen colmillos, no tienen ningún tipo de camuflaje que las pueda proteger. No pueden correr rápido porque tienen las patitas cortas conforme a su cuerpo y son gorditas, pesaditas. Se le hace difícil correr. Se asustan con mucha facilidad. Son temerosas. Por lo general, mire, piénselo. Por lo general, están sucias y despeinadas. Así que no son vanidosas. Mía se ríe, ¿verdad? Mía parece que pensó en esa línea, ¿verdad? Mía conmigo. Así que, por lo general, están sucias y despeinadas. Padecen de muchas enfermedades. La peor de ellas, la enfermedad de la modorra que se conoce, que yo le expliqué en el mensaje. Ese es el gusanito que se le mete, que por las moscas se le pegan por la nariz, le crean huevitos y esos huevitos nacen unas larvas, unos gusanitos, y esos gusanitos penetran hasta el cerebro. Y llega el punto, ¿sabe? Que caen, se dan contra las paredes buscando alivio. En el mensaje yo le decía que eso se parecía a nosotros cuando pasamos al frente, que estamos agotados, cansados. Eso representaba, porque el pastor de la oveja se ungía las manos, ponía las manos en aceite y le pasaba, las frotaba buscándole alivio. Y eso nos pasa a nosotros cuando tenemos dolor y pasamos al frente buscando ese alivio del Señor. Los pastores ungimos nuestras manos en aceite y frotamos la frente buscando ese alivio. Lo único bueno que tienen las ovejas es la piel. Y ¿sabe una cosa? Permite que se la quiten sin ningún tipo de problema, sin poner objeción, sin patalear, se quedan ahí
esperando que le quiten la piel. Por eso es que mucha gente no se identifica con las ovejas, por lo sumisa que son, indefensas, porque tienen que depender de alguien más, de su pastor. Pero hubo una persona que sí quiso ser una oveja. Y ese fue Jesús. Jesús. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Es posible que nosotros podamos citar, como les dije, el Salmo 23, de memoria. Lo podamos ver de esa manera, citar. Pero debemos tener cuidado que cuando lo estemos citando, lo hagamos como por una rutina, lo hagamos como una botella, cuando decimos que nos grabamos algo, que nos embotellamos ahí. Y cuando hacemos eso, perdamos el sentido de lo que quiere decirnos el Señor a través del Salmo 23. Que no podemos perder de vista esos detalles que realmente Dios quiere decirte, Dios quiere trabajar contigo a través de ellos. Porque al perdernos esos detalles, es que no podemos identificarnos con ser una oveja o querer ser una oveja. El Salmo 23 también se conoce como el Salmo del Pastor. Ahora bien, cuando leemos el Salmo en su contexto, cuando lo podemos ver ahí en el detalle de lo que el Señor escribió y inspiró a través del Espíritu Santo, en ese momento el Señor inspiró a David a escribir el Salmo, lo hizo en la perspectiva de David como pastor, o lo hizo en la perspectiva de David como oveja. ¿Cómo lo escribió David? ¿Como pastor o como oveja? David desde muy joven fue pastor. Mas sin embargo, cuando escribe el Salmo, lo escribe como oveja. Como si fuera una oveja. Como buscando esa dependencia del Señor. No lo escribe como pastor, porque él sabía que su pastor era el Señor y no había otro por encima de ese pastor. Así que él se siente como oveja, como rebaño del Señor. Porque Dios es nuestro único y verdadero pastor. En Él es que podemos confiar, en Él nos podemos consolar, en Él nos podemos cobijar, todas nuestras situaciones se las podemos llevar y Él tiene solución a cada una de ellas. Pero tenemos que abrirle nuestro corazón. Aleluya. Mira cómo dice el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que ya David de la salida está diciendo quién es su pastor. Ya él está hablando como oveja. Desde la salida está aceptando que es incapaz de satisfacer sus necesidades. Porque dice, Jehová es mi pastor. Y como Jehová es mi pastor, a mí nada me va a faltar. No me va a faltar el consuelo, no me va a faltar todas las cosas que le dije en la introducción en cuanto a la pandemia, la parte económica, los problemas, las situaciones, el desempleo, las depresiones, las enfermedades, la separación de seres queridos. Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando nos sometemos a Dios por completo, nada nos va a faltar. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree conmigo? Amén. Porque lo hemos pasado, lo hemos sufrido y Él ha estado ahí. Este versículo 1, si nosotros lo vemos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, lo recoge todo. ¿Sabe qué? Podemos olvidar el resto del Salmo.
Podemos olvidar los versículos del 2 al 6. Y si nos enfocamos en ese único versículo, ahí lo recoge todo, lo vemos todo, lo tenemos todo. Lamentablemente los seres humanos siempre creemos que necesitamos más. Por eso es que muchas veces sale, voy a ir a dar una vuelta por el shopping. Y cuando venimos de esa vuelta llegaron un montón de bolsas. ¿Y cómo llegaron estas bolsas aquí? ¿Verdad? Porque muchas veces compramos inclusive hasta lo que no necesitamos. Vane, en una ocasión, hace muchos años, nos cuenta, la hija mía, Vanessa, nos cuenta que ella tenía una compañera de trabajo que le explicó en una ocasión que su papá, el papá de esa muchacha, se levantó temprano un viernes negro de eso, un Black Friday, porque como que suena diferente cuando lo decimos viernes negro y Black Friday, ¿verdad? Pues entonces ese Black Friday él se levantó temprano y se fue a la fila y fue y compró un televisor de esos así de grande. Y cuando llega a la casa, la esposa le dice, pero ¿por qué tú compraste ese televisor? Si aquí nosotros tenemos televisor en todos lados. Oye, pero es que estaba a buen precio. Porque muchas veces hacemos eso, compramos lo que no necesitamos porque está a buen precio. Porque creemos que necesitamos más y más. Porque nos hace falta entender. Cuando hacemos eso, es que nos hace falta entender que si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar, porque Él va a suplir todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Si amamos al Señor y permitimos que Él sea todo en nuestras vidas, nada nos va a faltar. Si tú tienes a Cristo, tiene todo, ¿verdad? Hay un corito por ahí que dice, si tú, todos, no lo recuerdo ahora, pero es algo así, pero es en el sentido de eso, que si tienes a Cristo no te va a faltar nada. Si tienes y a todo te falta, prueba a Cristo. Si algo te falta, prueba a Cristo. Una cosa. Pero es el sentido de que nosotros tenemos que creer que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nada me va a faltar. Y cualquier cosa que yo entienda que me va a faltar, tengo el consuelo y la esperanza de que Él la suplirá en el momento que sea necesario. ¿Okay? Así que usted sabe por qué yo le digo eso. Porque conmigo ha pasado así. Él ha suplido mi necesidad en el momento inclusive que yo no me he dado cuenta que he tenido una necesidad. Y cuando es suplida, me doy cuenta de que Dios no tiene que saber lo que necesitamos. No tiene que escuchar de parte de nosotros lo que necesitamos. Porque Él lo conoce y nos lo va a suplir cuando sea necesario. Así que por eso es que yo lo puedo decir. Yo puedo decir porque ya lo hizo conmigo. Ahora mire su vida, mire hacia atrás. A ver si también no lo hizo con usted. O no lo ha hecho con usted. Gloria a Dios. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Oiga, y cuando yo veo este versículo, me muevo al estacionamiento aquí de nuestro templo, de nuestra iglesia. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Mire a su alrededor. Desde acá atrás, las montañas. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire ese lago. Ahí. Así que imagínese cuando yo he venido o he sentido cargas. Muchas veces yo me he encontrado allí detrás, mirando las montañas y mirando el lago, porque ahí yo busco la paz del Señor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará.
Aquí nos está hablando de descanso, del descanso que tenemos cuando dejamos todo en Él, cuando dependemos de Él, cuando buscamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque solamente Él es el que la puede ofrecer. La oveja tiene que ser llevada a lugares seguros para que pueda descansar, porque es temerosa, porque tiene miedo de todo lo que pasa, asusta con facilidad. Así que es necesario que el pastor la lleve a descansar a lugares seguros y cómodos para que ella pueda reposar, para que ella pueda descansar. ¿Sabe por qué? Porque es que ella no es capaz de hacerlo por sí misma, por su inseguridad. Así nos pasa a nosotros, porque nosotros tampoco. Muchas veces en medio de la crisis, en medio de las situaciones, nosotros no sabemos qué hacer, porque no buscamos y dependemos del Señor. No nos aferramos al Señor. No vamos como la mujer del flujo de sangre. No importa dónde esté Él, yo voy abriendo camino, yo voy buscando para poder tocar su manto. Me duele la vida, me duele. Pero el Señor me confortará mi alma, me pastoreará, me hará descansar en esos pastos delicados, junto a agua de reposo me pastoreará. Así que nosotros tampoco sabemos buscar en ese lugar, cuando estamos inseguros, cuando estamos deprimidos, no sabemos buscar ese lugar. Porque tenemos que depender del Señor. Para que el Señor nos pueda pastorear, tiene que aprovechar. Muchas veces para que el Señor nos pueda pastorear, nos pueda enseñar, nos pueda traer a sus caminos, muchas veces tiene que usar posiblemente nuestras malas decisiones, nuestros problemas, nuestras situaciones. Tiene que usarlas en ese momento, en los momentos que estamos débiles, en los momentos que estamos desesperados. Porque es que en esos momentos es que nosotros podemos abrir nuestros oídos a escuchar su voz. Es en esos momentos que nosotros podemos sentir su presencia. Mientras tanto estamos enfocados en nuestras cosas, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en lo que tengo que hacer, en ir para allá, en cumplir con esto, en cumplir con lo otro. Mas cuando tenemos problemas, tenemos situaciones, entonces nos paramos y miramos entonces hacia el lago, miramos hacia los pastos, hacia las montañas que están a mi alrededor, donde quiera que estemos. Y en ese momento entonces el Señor entra, permitimos que Él pueda entrar y Él pueda hablar a nuestras vidas. Y sentimos el consuelo de Dios. Sentimos como Él nos abraza. Como su Espíritu Santo, como sus ángeles nos abren. Como cuando tenemos esa situación nos vamos de rodillas, podemos ver las situaciones resueltas. Podemos ver con claridad por qué caímos en ese lugar, pero ahí también podemos ver cómo podemos salir de esa situación. Porque Él aprovecha esas oportunidades para poder ministrar, para poder entrar. En ese momento de aflicción, que pase alguien por el lado de nosotros, confía en el Señor, que nos entregue un tratado. Es el Señor supliendo, es el Señor consolando. Tenemos que depender de Él. Versículo número 3. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermanos, Él nos va a abrazar. Vamos a sentir la mano de Él en nuestro hombro.
Vamos a sentir que no tenemos fuerza, que estamos desmayados, que trato de caminar y me voy goteando, me voy cayendo porque no tengo fuerza. Pero en ese momento sentimos su mano, su abrazo, donde Él nos levanta, nos consuela y nos dice: confía en mí, confía en mí. Yo voy a confortar tu alma. Te voy a guiar por senda de justicia. ¿Sabe por qué lo voy a hacer? Por amor a mi nombre. Por la promesa que te hice, que donde quiera que tú estés, yo voy a estar contigo. Que por donde quiera que tú estés pasando por aflicción, yo voy a estar contigo. Esa es su promesa. Él nos va a abrazar en nuestros momentos difíciles. Nos va a llevar de la mano cuando nos sentimos inseguros. Cuando no sabemos qué hacer. Señor, ayúdame. No puedo con este dolor. El Señor te va a consolar. Abre tu corazón con honestidad. Háblale a Él. Él nos llevará de la mano cuando estamos inseguros. Nos va a cargar cuando no tenemos fuerza para seguir hacia adelante. Cuando no tenemos fuerzas, Él nos recoge al hombro y nos lleva cargado a donde tenemos que ir. Y hermano, cuando nosotros vemos cada una de esas situaciones, que Él nos va a confortar, Él nos va a abrazar, Él nos va a suplir nuestras necesidades, cualquier sea. Él nos va a levantar cuando no tenemos fuerza, Él nos va a cargar, Él nos va a poner cuando tenemos inseguridades, nos va a poner a descansar en lugares seguros. A eso se refiere cuando dice: confortará mi alma. Él nos va a confortar, nos va a consolar. En los momentos que nos desesperamos, que sentimos dolor, porque todo a mi alrededor se volvió oscuro. Cuando llegó lo que dice la palabra, que llegó el día malo, Él nos confortará, dice el Señor. Cuando nos llega el día malo, Él nos consolará. Él nos va a guiar por los caminos de justicia, que son los caminos de la verdad. Los caminos de la paz. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque Dios es amor, todo lo va a hacer por amor a nosotros. Él fue a la cruz por amor a nosotros. Porque Dios es amor. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos han sentido el amor de Dios en su vida? ¿Nadie? Aleluya. Gloria a Dios. Todos nosotros hemos sentido el amor de Dios. En los momentos lo que pasa es que muchas veces no lo comprendemos porque lo echamos y lo cargamos en el paquete que tenemos dentro de la mochila donde dice casualidades. Entonces cuando vemos esa protección, cuando vemos esa bendición, lo vemos ¿dónde? En el bolso de las casualidades. Pero si nosotros cerramos el bolso de las casualidades, lo arrancamos y lo echamos al fondo de la mar y le ponemos las cosas que Dios hace por mí, entonces ya las casualidades no existen. Es Dios trabajando en cada una de nuestras situaciones. Entonces ya vemos la mano del Señor, confortándonos, guiándonos, dirigiéndonos, dándonos aliento en medio de las depresiones, de los corajes, dándonos palabras de sabiduría para cuando hay alguien que está alrededor de nosotros que la necesita escuchar.
Para poder identificar el Espíritu Santo del Señor cuando me dice, ahí hay una situación, entra, penetra, busca, habla, dale palabra de consuelo. Háblale de mí. Y nosotros como hijos de Él, independientemente, no digamos, pero tú no ves cómo yo estoy sufriendo, cómo yo la estoy pasando. Y me dice que vaya a dar consuelo si yo soy el que necesito consuelo. De tu consuelo me encargo yo, dice el Señor. Ve tú y dale consuelo a esa vida para que Él pueda también sentir mi presencia. Y Él pueda también aferrarse a mi vida, buscar de mí. Ver que yo tengo interés por Él. Cuando sacamos la palabra casualidad de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos, vamos a ver entonces cómo Dios puede obrar, cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Entonces sí vamos a ver al Señor tocando vida, confortando vida, abrazándonos. Porque Dios es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si confiamos en esa palabra y la hacemos nuestra, Él vamos a penetrar y va a hacer lo que Él tiene que hacer con nuestras vidas. Si lo creemos y lo permitimos, Él sí va a entrar y va a hacer en nuestras vidas. Ya Él va a tocar, nosotros escuchamos, abre y abrimos y Él va a bendecir. Y nos va a usar para poder bendecir a otros. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Aleluya. ¿Cuántos en la mañana de hoy están dispuestos a reconocer que necesitan depender de Dios? Que necesitan depender más de Dios. Si usted hoy está aquí en el templo o puede estar allí a través del internet, donde se encuentre, y hoy usted quiere permitir que Dios sea su pastor, solo tiene que acercarse a Él. Solo tiene que acercarse a Él arrepentido y reconocer delante de Él que eres pecador. Y le pides perdón por el pecado. Y Él te recibe como su hijo. Si ese es el deseo de alguien aquí en el templo o allí a través del internet, yo les voy a pedir que repita esta oración conmigo en voz alta, que usted la pueda escuchar. Repita conmigo: Señor, vengo ante ti reconociendo que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y hoy voluntariamente te pido perdón y te declaro ante todos como mi Señor y Salvador. Acéptame como tu Hijo y envía tu Espíritu Santo para que me dirija y escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios por aquellos que pudieron repetir. Los escuché. Y asimismo el Señor también los escuchó. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermano, la semana que viene
Vamos a continuar con el versículo 4 en adelante. Así que lo invito a que se siga acercando aquí, a aquellos que están en sus casas, que también se puedan ir acercando para acá con todas las protecciones que los departamentos de salud nos piden. Y también invite a aquellas personas que puedan también necesitar este consuelo del Señor.